Buenas tardes, hermanos. Hoy domingo 12 estamos reunidos desde esta plataforma para poder adorar al Señor, estar gozosos desde nuestras casas y también contentos de que el día viernes pudimos participar de la vigilia. Agradecemos a cada una de las familias que tuvieron a bien preparar la guía de oración y poder juntos gozarnos y a la vez interceder por las diferentes necesidades tanto de nuestra comunidad, de nuestro país, del mundo, incluyendo a nuestros misioneros. Y gracias damos a nuestro buen Dios porque Él nos ha guardado, nos ha permitido llegar hasta este día y como dice su palabra, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, nuevas son cada mañana, su fidelidad es grande. Y eso es lo que debemos de recordar siempre, hoy y siempre, sus misericordias que son nuevas cada mañana. Así que en este día en especial estaremos hablando ahí en Mateo capítulo 28, versículos del 1 al 10, donde habla sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y uno de esos eventos trascendentales que hasta el día de hoy se sigue hablando y aunque nosotros en esta parte del mundo podemos comprender de una manera muy clara acerca de la muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo y que está sentado a la diestra de Dios Padre, algo tan natural para nosotros, pero que en otros contextos, por ejemplo, nuestros amigos musulmanes, ellos no entienden, ellos dicen que la persona que murió en la cruz no fue Jesús. ¿Cómo es posible que Dios fuera a permitir acerca de este acontecimiento? Sino ellos afirman, claro, sin una base, de que fue Judas el que murió en el lugar de Jesús. Entonces podemos ver la importancia y a la luz de la palabra de Dios lo que el Señor nos muestra y a lo largo de su ministerio como Él estuvo hablando también cuando ya se estaba acercando el tiempo de concluir su ministerio en la tierra, cuando Él empieza a decir a sus discípulos que es necesario que estas cosas acontecieran y Él estaba preparando a sus discípulos, pero muchas veces, aún nosotros, cuando la palabra de Dios nos está preparando para las diferentes pruebas, nos está preparando para caminar en Él, con Él, podemos darnos cuenta que hasta que no enfrentamos las situaciones o los problemas que se nos habían advertido que podríamos tener, las consecuencias, no logramos verlo en ese momento, sino hasta luego de que estas cosas han sucedido. Y en los primeros versículos del 1 al 7 podemos ver estos pasajes importantes de la palabra ahí en el libro de Mateo capítulo 28. Dice que pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Una de las cosas que siempre me recuerda en estas épocas del año es que nuestras hermanas en diferentes iglesias generalmente son las que toman parte activa en este programa de resurrección y gracias a Dios por la vida de nuestras hermanas porque pues hacen este recordatorio, ¿verdad? En el cual vemos que estas mujeres tuvieron ese privilegio, pero más allá de ese privilegio, una de las cosas claves es de que estas mujeres estuvieron dispuestas a que las reconocieran como discípulas, también discípulos de seguidoras del Señor Jesús. Podemos ver a una María Magdalena, de la cual dice la palabra que salieron 7 demonios, fue expuesto su pecado, fue expuesta toda su condición y ella permaneció firme en medio de eso. Estoy seguro que
causó vergüenza, pero el vivir esa transformación, el vivir esa libertad que Cristo trajo a su vida, eso para ella hizo que siguiera adelante, se mantuviera y tuviera ese anhelo de poder ver al Señor Jesús. En realidad, ellos iban para preparar el cuerpo. O sea, vemos que ya había sido eh, preparado quizás un poco a la ligera, porque ya se estaba acercando la Pascua que celebraban los judíos y no era permitido que estuviera el cuerpo de los muertos colgado, así que tenían que bajarlo y de pronto pues fue todo tan rápido que esto no se pudo hacer bien, digamos, todo ese proceso. Pero dice el versículo 2, dice, hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. En este pasaje, una cosa es que nos platiquen de terremotos. Creo que algo que en el pasado quizás no vivíamos tan cercano. Eh, Hablando aquí de Tabasco, ya tuvimos una experiencia bastante fuerte. Eh, y es hasta que tú vives ese momento, ¿no? En el cual no sabes muchas veces cómo reaccionar, cómo actuar, pero aquí vemos que eh, los guardas dice que temblaron y quedaron como muertos en esta actitud, ¿no? Imagínense, hombres pues guerreros, hombres militares que generalmente no tienen miedo a muchas cosas, pero aquí vemos a este grupo de hombres, soldados, que tuvieron ese miedo en el cual, pues yo creo que si ustedes y yo hubiéramos sido esos guardas, quizás hubiéramos reaccionado igual. Dice el versículo 5 más, el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Vean, no dice el que está crucificado, el que fue crucificado. Y, y estas mujeres pudieron reconocer también al ángel y poder verlo y, y, y estoy seguro que también tuvieron su tiempo de temor, pero vemos aquí que la resurrección de Jesús fue un pago real por el pecado y el Padre lo había aceptado como tal. Eh, Spurgeon decía, un testigo ocular es mejor que 20 testigos de oídas. Muchas veces nosotros oímos diferentes noticias y todo, o sobre lugares o sobre situaciones, pero hasta que nosotros no experimentamos ese momento, pues no podemos decir o explicar lo que se siente estar en un temblor o estar en un tiempo de huracán o de una inundación, en el caso de acá en el sureste de Tabasco. Y, y esto que vemos, ¿verdad? Que estas mujeres van a este lugar, dice, no está aquí, le dice el ángel a las mujeres, pues ha resucitado, como dijo, venid, ve del lugar donde fue puesto el Señor. Y el ángel invita a las mujeres para poder ser testigos de lo que acababa de suceder. No sé, el pasaje no nos dice si había pasado 5 minutos de esto o había pasado más tiempo, pero lo real es de que cuando se abre la tumba y entra el ángel, está esperando que estas mujeres puedan llegar o, y ver lo que estaba realmente ahí. Y entonces esta manera asombrosa en la cual estas dos mujeres ven cómo se encuentra la tumba vacía, vacía. Y esto es lo que a nosotros nos da la esperanza, nos da la confianza de poder creer en un Dios vivo,
en un Dios real. Como dice un canto ahí, mi Dios es real, real es mi Dios. Entonces, que podamos nosotros también no solamente oír o saber, sino que realmente podamos vivir esa experiencia con nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 7, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, y aquí os lo he dicho. O sea, el ángel le está diciendo a las mujeres, miren, no está aquí, vayan y díganle a sus discípulos, porque aunque estuvieron escuchando varias veces del Señor Jesús que iba a resucitar, que ellos seguían tristes, quizás por la actitud que cada uno de ellos haya tenido. Recordamos que Pedro negó a Jesús y todo eso que había en el corazón de ellos necesitaban ser afirmados. Y muchas veces también nuestro corazón necesita ser afirmado en la palabra de Dios, cuando Él dice que he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que podamos vivir con esa certeza, vivir con esa seguridad, que cuando Él dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, que creamos que Él ha perdonado cada uno de nuestros pecados cuando se los hemos confesado, cuando hemos reconocido lo que Él ha hecho en nuestras vidas y que seguirá haciendo a lo largo de nuestras vidas hasta que el Señor nos llame a su presencia. Entonces, cuando vemos el lugar donde fue puesto el Señor, vemos que el Padre no abandonó a Jesús. Vemos que la muerte es conquistada. Vemos que tenemos un amigo vivo en Jesús. Y qué hermoso, ¿verdad? Que las mujeres escuchan esta noticia, ven realmente, comprueban que Jesús, el cuerpo de Jesús no está ahí, y salen inmediatamente para compartirle esta buena noticia a sus discípulos que estaban, como mencionaba hace un momento, probablemente tristes, haciendo quizás diferentes cosas, volviendo algunos a sus antiguos trabajos, y pues como que la esperanza que tenían en Jesús como un redentor, pero en el sentido de liberar al pueblo de Israel de la opresión romana, pues como que Jesús les había fallado aparentemente, pero realmente sabemos que no era ese el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 8, y aquí podemos ver las instrucciones y sobre todo la obediencia de las mujeres, y que también cuando nosotros leemos en la palabra de Dios y tenemos instrucciones, podamos también obedecerlas. Y dice el versículo 8, entonces ella saliendo del sepulcro con temor y gran gozo. Dos cosas ahí a la vez. Un poco de temor por quizás haber presenciado a este ángel, pero también con el gozo de esa buena noticia de que el Señor había resucitado. Y fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, lo hermoso aquí, aquí Jesús les salió al encuentro diciendo salve, diciéndoles hola. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Ellos sabían a quién estaban realmente adorando. Vean que estas mujeres fueron las primeras mensajeras de esa buena noticia de la resurrección. Ellas fueron de las pocas valientes que se identificaron públicamente con Jesús, y era un honor apropiado que el Señor les estaba dando para que ellas pudieran hablar y ver lo que el Señor les estaba diciendo, para que pudieran animar a sus discípulos. En el versículo 9 se lee una diferencia importante entre la reacción de las mujeres y ante el ángel y su reacción frente a Jesús. Su reacción frente al ángel
pues sí fue de temor y no hubo ahí adoración. Pero en el caso de Jesús dice que acercándose abrazaron sus pies y lo adoraron. La palabra usada para este acto de adoración a Jesús es prosekeinacen, que es una forma del verbo proskineo, que significa reverencia basada en una admiración profunda, un reconocimiento de volver a reencontrarse con su Señor, de volver a reencontrarse con el Señor que les había dicho que era Él la resurrección y la vida. Entonces dice, entonces Jesús les dijo, versículo 10, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Una vez vemos más otra indicación, miren, díganle a mis hermanos. Vean que no dice díganle a mis discípulos, a mis hermanos. Esa comunión, ese compañerismo que el Señor les está diciendo, porque quiero estar con ellos, quiero afirmarlos, quiero que ellos puedan comprender las palabras que en el pasado yo les estaba diciendo y que ahora se están cumpliendo. Entonces vemos aquí que esta parte tan importante de que las mujeres cumplen en todo momento. Vemos su obediencia, vemos que no dudaron de las palabras ni del ángel ni de las palabras del Señor Jesús. Y este acto de valentía, este acto de amor, porque expresan también su adoración al Señor Jesús. Y cuando el Señor Jesús les dice, ¿verdad?, a ellas que le avisen a sus hermanos que espera encontrarse con ellos pronto, en un lugar, sobre todo, donde era un punto familiar para ellos. Entonces le dice, para que vayan a Galilea y allí me verán. Entonces, hermanos, todo esto que nos narran los primeros versículos del capítulo 28 de la resurrección de Jesucristo es también que podemos entender que es para poder llevar el mensaje de Jesucristo. No es nada más celebrar, claro que nos gozamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, celebramos que Él vive, pero también que podamos pensar en aquellos que todavía no han escuchado al menos una sola vez el nombre de Jesús. Algunos lo consideran un profeta, otros como un buen maestro, un gran maestro, pero Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Entonces, y en esa gran comisión que se ve al final el capítulo 28, donde dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Aquí vemos que luego de que el Señor Jesús se encuentra con sus hermanos, les da una encomienda. Y esta encomienda o esta tarea o este mandato, sobre todo, es de llevar el mensaje de hacer discípulos en todas las naciones. Y esto es lo que la resurrección provoca en cada uno de nosotros. Que queremos compartir, que queremos hablar, que cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, hubo una esperanza que se encontraba y se encuentra en Jesucristo. Quizás estábamos viviendo apartados del Señor, sin un anhelo de vida por nuestra condición de pecado, pero que la esperanza en la cual su palabra nos dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, que no lo sabíamos, pero Él sí ya tenía planeado tu nombre, mi nombre, y que quería que nosotros lo pudiéramos conocer, pero no solamente
para que lo tengamos guardado, sino para que nosotros podamos hablar de su amor, de las cosas que Él ha hecho en nuestras vidas, de cómo Él ha ido transformando nuestro ser, de cómo Él no solamente perdonó, sino sigue transformando en el día a día nuestra vida y que puede hacer lo mismo con nuestros seres queridos, con aquellos que no le conocen en otros lugares, con nuestros vecinos, con nuestros conocidos más lejanos y aún en aquellos que están en otros lugares, en otras naciones, para que podamos cumplir. Entonces podemos ver aquí que al final dice que y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Su presencia significa protección porque nunca estamos fuera de su vista o de su supervisión. O sea, Él está todos los días. Él no está en cuarentena, Él no está a ver, ya que pase cierto tiempo, voy a volver a acercarme a Carlos y a cada uno de nosotros. No, Él ha prometido estar. Su presencia significa poder, porque mientras cumplamos su mandato, trabajamos en su nombre. Esto es, que estamos trabajando, haciendo las cosas no para una iglesia, no para un hermano, no para una denominación, sino lo estamos haciendo para nuestro Señor Jesucristo. Y su presencia significa paz, porque nos recuerda que la iglesia pertenece a Jesucristo. Él es el que murió, el que resucitó, el que vive. Así que, mis amados hermanos, que como iglesia sigamos adelante llevando a cabo la obra que Él ha comenzado en nosotros, también la podamos compartir con aquellos que en estos momentos están sin esperanza, sin un conocimiento real. Quizás, como veíamos al principio, es que han tenido o han oído de Jesús, pero ahora puedan tener ese encuentro personal con Jesucristo. Y el único medio para que esto suceda es usted y yo. No hay ningún otro medio por el cual esto vaya a suceder, sino que usted y yo somos esos testigos que tenemos que hablar y decir las cosas que Él anhela que nosotros podamos cumplir. Así que, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y que podamos, no solamente en el día de hoy, sino que durante cada día, hasta el día que el Señor nos llame a su presencia, poder gozar de Él, leer su palabra, estudiar su palabra, orar, pero también compartir de su amor y hacer las obras que Él nos ha encomendado. Que el Señor les bendiga y que tengan un buen comienzo de semana y que podamos continuar orando por cada miembro de nuestra iglesia, de nuestros hermanos, conocidos que tenemos, que constantemente nos llegan motivos de oración. No dejemos de recordar a nuestros misioneros, a nuestros pastores. Que el Señor les bendiga y les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.